Amén. Que así sea. En esta mañana, para todos nosotros, buenos días a los que nos acompañan hoy. Qué gusto poder estar con ustedes. No se puede definitivamente obedecer un mandato que no se entiende. Muchos de nosotros, yo creo que sobre todo los más añejos, recordarán aquel famoso comercial decembrino en el que se mostraba a una mamá trabajando arduamente hasta altas horas de la noche para prepararle a su hijo un disfraz de castor. ¿Ya lo recordaron? Porque según él, la profesora le había dicho a los niños que tenían que ir vestidos de castores. A la mañana siguiente, cuando van de camino, la madre abre sus ojos de par en par en el carro y yo puedo imaginarme que siente un pequeño paro cardíaco cuando escucha a su hijo cantar dentro del taxi con la melodía del famoso villancico: vamos castores, vamos, vamos a Belén. El niño tenía que disfrazarse de pastor, no de castor. Y por mucho que su madre se esforzara y se esmerara por hacer el mejor disfraz, pues era imposible cumplir con lo pedido, porque ni siquiera lo había entendido correctamente. Bueno, para poder obedecer un mandato pasa lo mismo. Antes es necesario comprenderlo bien. Y eso es lo que vamos a hacer de entrada al acercarnos a nuestro texto para el día de hoy. Les invito a que me acompañen a leerlo en sus Biblias. Está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 3 versículos, versos 1 al 3. Si usted usa la Nueva Biblia de las Américas, está en la página 1250. Leo para ustedes en esta misma versión. Primera de Pedro, capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Amén. Como pudimos observar en el texto, hay un llamado central, un mandato central en el versículo 2, un imperativo directo: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, la primera parte del verso 2. ¿Cómo desea la leche un niño recién nacido? ¿De qué manera? Un niño recién nacido desea la leche de su madre con intensidad. Después de lo que mi esposa y yo vimos recientemente con Agustín, creo que debería decir más bien con ansiedad, casi hasta con obsesión. Y también lo desea con mucha frecuencia, tanta que no dejan dormir, ¿cierto? Así nos manda el apóstol Pedro que deseemos la leche pura de la palabra, con intensidad y con frecuencia, con obsesión y con desvelos. La palabra traducida como desear hace referencia a un deseo ardiente. Este es un deseo, esto es algo que se quiere con ganas, esto es algo que se pide a gritos. Agustín. Pero ¿cuál palabra debemos desear de esta manera? ¿Qué es la palabra a la que se refiere el verso 2? Muchos de nosotros inmediatamente pensamos que la palabra tiene que ser la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero aquí la palabra de Dios no se refiere a la Biblia en general, sino que se refiere al Evangelio de Jesucristo en particular. El imperativo de este texto se debe entender como: deseen intensamente y constantemente el anuncio de las buenas noticias acerca de Jesús. Pero pastor, ¿usted dónde saca eso? ¿Cómo llega a esa conclusión? Devuélvase una página en su Biblia hasta el principio del capítulo 1,
de Primera de Pedro, para ver que él se está dirigiendo a personas que reconoce como creyentes. Mire el verso 21, al final de la columna derecha. Por medio de él, de Cristo, son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Las personas que recibieron esta carta son creyentes. La Escritura enseña que para ser creyente se necesita nada menos que un milagro. El milagro de la conversión o la regeneración. Una obra soberana de Dios tan radical y tan drástica que Pedro la llama, probablemente haciendo eco de Jesús mismo, nacer de nuevo. Así como ninguno de nosotros decidió su nacimiento natural y ninguno de nosotros hizo nada para venir a existir, asimismo Dios otorga libremente el nacimiento espiritual y provoca nuestra nueva vida cuando nos convierte en cristianos. Porque nadie se hace cristiano a sí mismo. Dios es el que hace cristianos. ¿Y cómo lo hace? Pedro responde en la porción inmediatamente anterior a nuestro texto. Verso 23 del capítulo 1. Pues han nacido de nuevo. Mire la expresión ahí. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Cuál? Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nacemos de nuevo, venimos a ser creyentes, recibimos vida nueva mediante la palabra eterna de Dios. Pero hasta aquí no hemos visto que se trata efectivamente del Evangelio. Entonces, mire conmigo los siguientes versos del capítulo 1, 24 y 25. Pedro está citando ahí un pasaje con el que muchos de nosotros estamos familiarizados. Isaías 40 del 6 al 8. Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Sin embargo, en la primera mitad del verso 25, Pedro introduce un cambio respecto al original del profeta. En lugar de decir, en lugar de transcribir el término genérico Dios, como aparece en Isaías 48, luego lo busca, el apóstol inserta la palabra Señor en su lugar. Y a simple vista uno dice, pues eso es irrelevante, eso es como decir lo mismo de otra manera, ¿cierto? El cambio nos parece que no tiene mucha trascendencia, pero no es así, porque Pedro identificó directamente a Jesús como el Señor al principio de su carta. Devuélvase al capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Pedro busca que nosotros leamos la palabra de Dios en el verso 25 del capítulo 1 como queriendo decir la palabra acerca de Jesucristo, que es el Señor. Algunas Biblias confirman esta interpretación porque agregan una nota al pie de página ahí en el versículo 25. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, seguramente lo puede ver. En la parte donde dice, esa es la palabra que a ustedes les fue anunciada, los editores agregan un comentario que dice, como buenas noticias. Dios obra el milagro del nuevo nacimiento, también llamado regeneración o conversión, mediante el Evangelio de Jesús. Entonces, es esa misma palabra o ese mismo mensaje, el Evangelio de Jesús, lo que Pedro nos manda que deseemos de forma tan intensa y tan constante en nuestro texto, así como un niño recién nacido desea la leche de su madre. Ahora, los niños no desean la leche de su madre por mero capricho. Bueno, yo sé que algunos tal vez sí, pero no es el caso de los recién nacidos. Ellos desean la leche de su madre por un instinto natural y voraz que Dios mismo les ha implantado, porque literalmente su vida depende de eso. Su vida depende de esa leche. Este es el alimento que sustenta la vida nueva
que se acaba de formar y les permite crecer. Lo mismo es verdad para los cristianos acerca del Evangelio. Los que hemos recibido vida nueva, los que hemos nacido de nuevo mediante el Evangelio, necesitamos alimentarnos intensa y constantemente de ese mismo Evangelio para sustentar nuestra vida espiritual y para que crezca. Notemos que Pedro tiene en mente la meta del crecimiento cuando nos presenta el fin de este mandato en la segunda parte del verso 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan. El Señor ha estado invitando a esta iglesia local, al redil del poblado, precisamente a que crezcamos hacia la madurez. Por eso nos encontramos en esta serie de predicaciones. Y en este punto del camino parecería fácil obedecer un mandamiento como este, sobre todo cuando ya lo hemos entendido y ya sabemos a qué se refiere, para que no nos pase lo mismo que a esa mamá con su niño. Pero al intentar obedecer este mandato nos encontramos de entrada con una dificultad. Este es un imperativo que apela a nuestros afectos, no a nuestra voluntad. ¿Cómo así? El imperativo no es realizar cierta acción, hacer algo. El mandato más bien es desear algo, quererlo. Y todos sabemos que no siempre podemos controlar lo que queremos y lo que deseamos. Si es que alguna vez logramos hacerlo, ¿cierto? Entonces, con el propósito de despertar tus deseos por el Evangelio y el crecimiento que éste produce, voy a presentarte 3 razones para persuadirte, para convencerte de que necesitas el Evangelio intensamente y constantemente. Pero primero les pido que me acompañen a orar una vez más, porque este es otro milagro en el que necesitamos al Señor. Padre, déjanos no solamente entender que necesitamos las buenas noticias, sino también permítenos sentir el hambre que solo Jesús y su Evangelio pueden satisfacer, para que vengamos a ti a ser saciados por primera vez o por enésima vez. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Necesitas el Evangelio intensa y constantemente, por al menos 3 razones. Primero, porque por el Evangelio creces en santidad. Segundo, porque por el Evangelio creces en esperanza. Y tercero, porque por el Evangelio creces en deleite. Por el Evangelio creces en santidad, en esperanza y en deleite. Comencemos entonces. Por el Evangelio creces en santidad. Antes del nuevo nacimiento, la vida de todo ser humano está caracterizada por diversas conductas pecaminosas que surgen de sus deseos. Todo lo que hacemos siempre es el resultado de lo que deseamos, de lo que queremos. Pedro entendía muy bien la relación entre los deseos y las conductas, pero también entendía que por medio del Evangelio de Jesús, los cristianos somos rescatados de una vida anterior, una vida a la que llama vana por nuestra ignorancia de la verdad, hacia una vida que se caracteriza por la santidad. Mire cómo el apóstol entrelaza todas estas ideas, más que todo ahí en el capítulo 1, versos 14 y 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No manera de desear solamente o de pensar solamente, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Versos 18 y 19, ahí mismo capítulo 1. Ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata,
sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y en nuestro capítulo 22, verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Entonces, según Pedro, el Evangelio nos rescata de una vana manera de vivir, nos saca de la ignorancia que produce esa vanidad de vida, y nos permite andar en justicia y en santidad. Pero la justicia y la santidad para Pedro son conceptos muy prácticos. Nadie es justo y santo en el vacío, en lo abstracto, en el aislamiento, en la teoría, sobre el papel. La justicia y la santidad se expresan necesariamente de forma relacional en la vida de unos con otros. La justicia y la santidad se manifiestan, dicho de manera simple y resumida, en el amor fraternal. Mire la redundancia con la que Pedro afirmó este punto. Capítulo 1, verso 22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y miren que Pedro comienza nuestro texto en el capítulo 2 con una lista de conductas o categorías pecaminosas. Malicia, que es otra forma de llamarle en general a la maldad. Engaño, hipocresía, envidia y difamación o calumnias, hablar mal de. Todas ellas son un atentado contra el amor sincero de hermanos que deben tener las personas que nacen de nuevo entre ellas. Todas estas conductas impiden que el amor hacia otros sea entrañable desde lo más profundo o que sea de un corazón puro. Todas estas conductas caracterizan la antigua vida, la vana manera de vivir, pero no tienen nada que ver con la santidad de la nueva vida del cristiano. Esa es la lógica de Pedro, eso es lo que él tiene en mente al acercarse al versículo 1. Él no está afirmando ahí que debemos desechar todas esas conductas pecaminosas como una condición por cumplir para poder desear el evangelio. No, de hecho está diciendo todo lo contrario. Mire que el texto empieza con por tanto, y eso es importante porque denota una conclusión lógica o una inferencia de lo anterior. Y ya vimos que venía diciendo Pedro anteriormente, que estas personas han nacido de nuevo, que son cristianos por la palabra del evangelio que se les anunció. Entonces, el por tanto de Pedro debería interpretarse como un indicativo, como una afirmación. Él está diciendo que el nuevo nacimiento producido por el evangelio nos libera de una vida caracterizada por estas cosas, por estas y por muchas otras. Una mejor traducción del verso 1 sería, por tanto, habiendo desechado todas esas conductas, deseen la leche pura de la palabra. El apóstol está continuando la analogía del nuevo nacimiento que dejó empezada en el capítulo anterior. Básicamente él está diciendo, ya que han nacido de nuevo, como todo recién nacido, deseen la leche. Pero en este caso deseen la leche del evangelio que sostiene su nueva vida y que les permite crecer. Esto es muy reconfortante para nosotros, o tendría que serlo, hermanos y hermanas, creyentes en Cristo. Porque a muchos de nosotros el evangelio no nos ha liberado todavía definitivamente de todos los pecados de nuestra vida pasada. Muchos de nosotros tenemos que reconocer que todavía hoy no somos libres de una vez por todas de todo lo que caracterizaba nuestra antigua vida, ¿o sí? En algunos casos, yo diría relativamente raros, y tratándose de algunos pecados en particular, es posible que así sea. Pero no necesariamente esa es la situación de todo creyente. Sin embargo, el evangelio sí te ha liberado de una vida que es marcada o caracterizada por todas estas conductas, por la práctica de todos esos pecados. Y lo más importante,
el Evangelio te seguirá librando en el presente, de forma gradual, de forma progresiva, de las conductas que dominaban al viejo hombre. El Evangelio seguirá haciendo eso en el presente. El Evangelio es lo que nos libera hoy del dominio del pecado sobre nosotros, del poder que ejerce sobre nuestra vida para que pueda crecer en santidad. En otras palabras, el Evangelio es lo que santifica. Somos santificados por el Evangelio. Crecemos en semejanza a Cristo por el Evangelio, por las buenas noticias. Es el Evangelio lo que nos permite no conformarnos a los antiguos deseos, no vivir una vida vana, no morir al pecado y vivir a la justicia. Sí, morir al pecado y vivir a la justicia. Un hombre cristiano vivía adicto a la pornografía, completamente sumido en la inmoralidad sexual. Era todo el tiempo desanimado por la vergüenza y sacudido por la culpa. Un día leyó Mateo 5:8. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y el Espíritu Santo tomó esas palabras para recordarle a este joven que gracias a la obra de Jesús, él no solo era perdonado de todos sus pecados, sino que él tenía la certeza de que algún día iba a ver a Jesús cara a cara y que sería tan perfecto como Jesús es hoy. La gloria futura es una promesa del Evangelio, es parte de las buenas noticias. Este hombre pensó, es infinitamente mejor ver a Dios que ver cualquier imagen impura, por muy estimulante sexualmente que sea. No hay belleza o atracción en este mundo que no haya de ser totalmente eclipsada por la belleza suprema de Dios, la fuente de toda hermosura, la suma de toda hermosura. Y yo voy a verlo con mis ojos, por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y yo prefiero eso. Yo prefiero ver a Dios y empezar a verlo desde hoy por los ojos de la fe, antes que nublar mi mirada, contaminándola con cualquier impureza. Su vida cambió desde entonces. No es totalmente libre todavía, pero está luchando. Por la gracia de Dios, cada vez odia más su pecado. Cada vez anhela más la santidad y cada vez disfruta de más victorias. Pero sobre todo, una y otra vez, recuerda que Cristo es su salvación, que Cristo es su Salvador. ¿Cómo te está yendo a ti en tu lucha contra el pecado? ¿Cuál de tus pecados más frecuentes es el que estás intentando mortificar? ¿O es el que Dios te está mostrando como tu enemigo número 1 en este momento? Piensa por un instante. ¿Cómo estás luchando contra ese pecado? Asumiendo que lo estás haciendo, porque si no estás en gran peligro. Deja que las buenas noticias sean tu fuerza en la batalla contra el pecado, en la batalla por la santidad. Busca en la Escritura las promesas de gracia, las promesas del Evangelio que son relevantes para cambiar tu conducta pecaminosa. Y aférrate a ellas. Léelas muchas veces, memorízalas, medítalas, ora para que el Espíritu Santo las haga una realidad en tu vida. Porque el Evangelio no es solo el medio para nuestra salvación inicial. El Evangelio es el medio de nuestra transformación y es el medio de nuestro crecimiento en santidad. Pero también es el medio para que crezcamos en nuestra esperanza. Eso nos lleva a
segundo punto, perdón. Necesitas el Evangelio intensa y constantemente, porque por el Evangelio creces en esperanza. Miren que el versículo 2 tiene al final una expresión muy llamativa. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. De nuevo, esto no quiere decir que el crecimiento sea un requisito para la salvación o un paso previo para llegar a alcanzarla. Pedro le está hablando a cristianos a quienes reconoce como creyentes nacidos de nuevo. En otras palabras, Pedro le está hablando a personas que son salvas. Pero él entiende la salvación de forma mucho más amplia que como nosotros normalmente la entendemos. La salvación es algo mucho más amplio de lo que nosotros hemos llegado a creer. Todos los que confiamos en Cristo fuimos salvos el mismo día en el que creímos en Él. Un día que está en el pasado para muchos de nosotros. Ese día fuimos justificados. Dios nos perdonó la culpa de nuestro pecado y nos vistió con la justicia de Cristo. A partir de entonces estamos siendo salvos, como dijimos hace un momento, del dominio y del poder del pecado sobre nosotros. En el presente estamos en un proceso de santificación progresiva. Y el día futuro, en el que Cristo regrese, o en el que Cristo nos llame a su presencia, seremos salvos de la presencia interna y externa del pecado, de una vez por todas. Estaremos glorificados. Esa es la mayor esperanza cristiana, que seremos como Él, porque finalmente le veremos como es, sin restricción y sin obstáculo alguno. Primera de Juan 3:2. El Evangelio nos permite crecer en el presente, en el disfrute y en la anticipación de esa esperanza que tenemos en el futuro, que todavía no se ha consumado. Porque el Evangelio no solo mira hacia atrás, hacia el pasado perdón de pecados. El Evangelio también mira hacia el futuro. Mira hacia el venidero cumplimiento gozoso de las promesas de plena redención que todavía tenemos delante. Desear el Evangelio en el presente, en ese mientras tanto en el que nosotros vivimos, aumenta nuestra identidad como un pecador perdonado, pero también aumenta mi esperanza de gloria futura. Otra forma de traducir la segunda parte del verso 2, como hacen otras versiones, es para que por ella crezcan en su salvación. Por la leche pura de la palabra del Evangelio, crecemos en la salvación que ya es nuestra. Crecemos en la salvación que ya Dios mismo nos ha otorgado y que hemos recibido en Cristo. Crecemos en nuestra seguridad de salvación, pasada, presente y futura. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase como para que crezcan a una experiencia más plena de la salvación. Y ese lenguaje es acertado y es importante. La semana pasada recogí en el aeropuerto de Río Negro a un grupo de hermanos que vinieron a servir junto a nosotros en estos días anteriores. Cuando iba de camino, me di cuenta de que estaba a punto de quedarme sin gasolina. Tanto que se encendió el testigo del tablero para indicarme que tenía que recargar el tanque. Yo me angustié un poquito y empecé a preguntarme si alcanzaría a llegar hasta el otro lado del túnel de Oriente para encontrar la primera estación de servicio. De repente me di cuenta que el testigo se apagó. Probablemente la válvula dentro del tanque, por la inclinación de la pendiente, se movió de su lugar y escapó del sensor, pero se apagó. Yo dejé de ver esa señal luminosa. El carro no tenía ni una gota más de gasolina en ese momento. Ni una gota más, objetivamente hablando. El tanque tenía la misma cantidad que antes. Pero yo realmente estaba más seguro que antes. Yo experimenté mayor tranquilidad. Me sentí más confiado de que iba a llegar hasta el otro lado del túnel, aunque fuera solo psicológicamente.
Yo sé que la analogía falla de muchas maneras y por muchos lados, pero el punto aquí es este. Nunca seremos más salvos por el hecho de recordarnos el Evangelio y alimentarnos constantemente de él. No. No alcanzaremos la gloria con mayor seguridad que la de Cristo, que ya ha garantizado para nosotros. Tampoco. Pero, sin lugar a dudas, nos sentiremos mucho más esperanzados. Experimentaremos más plenamente la realidad y la confianza y la firmeza y la seguridad de nuestra salvación y el gozo de nuestra salvación. Eso sí. Entonces, pregúntate, ¿estás viviendo tú con la esperanza y el gozo en el presente por esperar la vida venidera? Yo creo que muchas veces se nos nubla y no vivimos a la luz de la eternidad como deberíamos. ¿Sientes temor de lo que pasará cuando te encuentres cara a cara con el Señor? Medita en el Evangelio otra vez. Recuerda la esperanza a la que fuiste llamado por Dios una y otra vez, porque se te va a olvidar. Ora que Dios te ayude a dimensionar y a comprender esta esperanza a la que Él nos ha llamado. La riqueza de la gloria de nuestra herencia entre los santos, como oraba Pablo por los Efesios. Ora esa oración, Efesios 1:18. Por el Evangelio crecemos en nuestra esperanza de compartir la gloria de Dios y anticipamos en el presente, al experimentarla, la anticipamos por la fe. Esta idea de la experiencia nos lleva a nuestro tercer y último punto. Necesitas el Evangelio intensa y constantemente, porque por el Evangelio creces en deleite. Este pasaje, aunque es corto, es sustancioso y es bastante ilustrativo. Noten que el lenguaje es altamente gráfico, está cargado de imágenes muy poderosas. Un niño recién nacido, un deseo que se expresa a gritos. El Evangelio como leche que alimenta, que nutre, que sacia, que hace crecer. La salvación no solo como un objeto que poseemos, sino como una realidad en la que crecemos, como un estado en el que nos encontramos. Y finalmente, el Señor Jesucristo como alguien que es bueno. Pero bueno como es buena una comida, o sea, delicioso. Ese es el lenguaje de este pasaje. El vocabulario de Pedro aquí es sensorial, es experiencial. La palabra que encontramos en el versículo 3 traducida como probado, si es que han probado la bondad del Señor, debería traducirse con el sentido de gustar, degustar. Si es que han saboreado la bondad o la delicia del Señor. Cuando nacemos de nuevo por el Evangelio, probamos, gustamos la bondad del Señor. En el paladar de nuestro corazón percibimos esa dulzura. Lo que nos atrae a Él no es necesariamente su gloria, su majestad, su omnipotencia, es su bondad. Decía Pablo a los romanos, no ignores que es la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento, el hecho de que Él sea tan bueno. Pero yo no fui a un restaurante a pedir un pedazo de bondad de Dios, bondad del Señor. Yo no compré un frasco de perfume llamado Aromas de Cristo. Yo no entré a una tienda a beber una botella de bondad del Señor. Pero si he visto a Jesús en la cruz, el Santo Hijo de Dios, muriendo en mi lugar para llevarme a Dios para siempre, entonces he gustado cuán bueno es Él. Lo he probado. He dado al menos el primer bocado
a ese deleitoso manjar que Él sirve en su mesa para los suyos. Miren cómo se lo dijo el apóstol Pablo a Tito. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Tito 3:4. La bondad de Dios se manifestó y su amor hacia la humanidad cuando nos salvó. Ahí Él reveló, dio a conocer, nos dio a probar cuán bueno es. Cuando nos salvó por medio del Evangelio de Cristo, nosotros probamos eso. No podemos ni verlo, ni entenderlo, ni mucho menos saborearlo si no hemos nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo está muerta, es ciega, está totalmente insensibilizada a la bondad de Dios, a la gloria de Cristo. Pero lo contrario también es verdad. Una vez nacemos de nuevo por el Evangelio, podemos crecer en nuestro deleite en Dios a medida que crecemos en esta salvación que Él nos ha dado. ¿Qué significa crecer en la salvación? Crecer en nuestra experiencia de la salvación. Significa que vamos viendo, como dicen los autores del libro La vida centrada en el Evangelio, cada vez mejor la santidad de Dios y al mismo tiempo mi maldad. Vamos viéndonos cada vez más separados de esa santidad. Pero lo que pasa es que vemos a Jesús en medio reconciliando esa distancia, salvando esa brecha. Y entonces nos asombramos más en su gracia. Y entonces apreciamos mejor su amor. Y entonces cuando vemos la humildad y el amor y la disposición que hubo en Él para pagar el costo necesario de reconciliarnos con Dios, tan infinitamente separados como estábamos, cuando lo vemos en ese intercambio glorioso, lo podemos amar más y más. Con humilde gratitud nos empezamos a regocijar en el Salvador, que hizo una obra que entendemos cada vez más que fue apoteósica, que fue gigantesca, que fue increíble, que fue maravillosa. Miren cómo Pedro pone delante de nosotros en un solo versículo un resumen del Evangelio que vale la pena memorizar y meditar y nos ayuda a ver estas cosas. Primera de Pedro 3:18, aquí mismo. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que fuéramos llevados, reconciliados con Dios y gozar de Él para siempre. Esto es lo que tenemos que desear, contemplar, escuchar, meditar, creer una y otra vez. Y esto podemos y debemos experimentarlo los que hemos nacido de nuevo, porque eso hace toda la diferencia en el mundo. El famoso y brillante teólogo norteamericano Jonathan Edwards usaba la siguiente ilustración acerca de la miel. Yo podría explicarte todas las razones, decía él, para la dulzura de la miel. Podría describirte su textura, suavidad y sabor. Podría hablarte de las sensaciones que causa en la boca y de sus beneficios para el cuerpo. Pero todo ese conocimiento intelectual no se compara con el impacto del conocimiento experiencial. Una gota de miel en tu paladar haría insuficientes todas mis palabras. Un segundo experimentando su dulzura haría innecesarios todos mis argumentos. Asimismo ocurre con el Señor Jesucristo. Él es, y siempre ha sido, y siempre será, objetivamente glorioso y sublime, sin importar lo que nadie piense sobre Él y cómo lo perciban. Yo podría esforzarme, o cualquiera de nosotros, por describirte todas sus virtudes. Podría hablarte de lo tierna que es su compasión. Podría convencerte de lo ancho,
lo largo, lo alto y profundo que es su amor. Podría describir lo estremecedor que es su poder. Podría deslumbrarte con la pureza de su santidad. Podría afirmarte con la rectitud de sus juicios. Podría impresionarte con la abundancia de su sabiduría, con lo extenso de su conocimiento. Podría argumentar sobre la confiabilidad y veracidad de todas sus palabras. Pero todo eso no es más que una infantil aproximación a su verdadero carácter, casi una caricatura cuando lo experimentas en carne propia. Una fracción de segundo en la presencia de este precioso Señor y Salvador basta para convencerte de su inigualable valor. Un destello del resplandor, del brillo de su majestad, te haría estremecer de pies a cabeza. Un solo sorbo que bebas del agua que Jesús da y no tendrás sed jamás. El Evangelio nos permite aumentar nuestro deleite en Cristo, este Salvador, a medida que por el mismo Evangelio, una y otra vez, lo vemos más grande, más relevante, más importante, más satisfactorio, más lleno de gracia para mí personalmente. El Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, ese es solo el comienzo. El Evangelio no solo nos hace crecer en santidad y en esperanza. Precisamente por eso, por todo lo anterior, el Evangelio nos capacita para deleitarnos más y más en Jesús, nuestro Salvador, para que nuestro deleite en Él aumente día tras día. El deleite y la satisfacción para la que fuimos hechos. El deleite al que apuntan todos los deleites finitos e insuficientes de esta vida. Un deleite que no dejará de aumentar ni un segundo por los siglos de los siglos. Piensa en esto, por favor. Miles de millones de años en la eternidad y no pasará un día en que los seguidores de Cristo estemos más y más y más asombrados y más satisfechos en este Salvador. Seguiremos aumentando nuestra satisfacción en Dios, que es infinito, por los siglos de los siglos. En conclusión, entonces, necesitas el Evangelio intensa y constantemente, porque por el Evangelio creces en santidad, por el Evangelio creces en esperanza y por el Evangelio creces en deleite. Pero algunos de los que estamos aquí sencillamente no deseamos el Evangelio. Ni siquiera con todo lo que se ha dicho hasta este punto. En algunos de nosotros todo esto suena como ruido, como pura palabrería. Tal vez porque no hemos nacido de nuevo. Y hay que preguntarnos eso. O tal vez porque estamos tan llenos del mundo y viviendo tan esclavizados a los pecados de nuestra antigua vida, que no nos queda espacio ni para querer otra cosa, ni siquiera las buenas noticias. O tal vez porque nos hemos adormecido, nuestro corazón se ha insensibilizado por toda la distracción, por toda la vanidad de nuestro tiempo, del internet, de las redes sociales, etc. No nos deleitamos en Jesús porque nuestros corazones necesitan ser renovados por primera vez o por enésima vez. Y la buena noticia para nosotros desde este texto es que sin importar cuál sea nuestro caso,
Y sin importar en qué punto del camino nos encontramos, Jesús es un Salvador integral, completo, suficiente. Jesús nos justifica, Jesús nos santifica y Jesús nos redimirá por completo. Nadie más. Mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versos 30 y 31. Por obra de Dios ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor Jesús. Entonces la invitación para ti, la invitación para mí, sin importar cuál sea nuestra condición hoy, es que vengamos a Él. La invitación es que vengas a Jesús, ven a Él. El Evangelio, así como todos sus beneficios, es inseparable de la persona misma de Jesús. No tenemos una cosa sin la otra. Y venir a Jesús es la expresión práctica de desear el Evangelio. Hablábamos al principio que Pedro no nos está pidiendo necesariamente hacer algo, sino desear el Evangelio. Pero este deseo sí se expresa visiblemente de una manera, viniendo a Jesús. Mire el versículo 4 de nuestro texto, justo después. Y viniendo a Él, al Señor Jesucristo, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Mire que Pedro cambia la metáfora. Ya no está hablando de un niño que necesita crecer, un niño recién nacido, sino que está hablando de una casa espiritual que necesita ser edificada, una casa de piedras vivas que necesita ser construida. Pero es el mismo mandato a crecer. La diferencia es que en vez de decir aquí, deseen el Evangelio para crecer, lo que dice es, vengan a Él para que sean edificados, para que crezcan. Venir a Jesús es la expresión visible, práctica, de desear el Evangelio, porque el Evangelio nos habla de Jesús. Este es el Evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas noticias acerca de lo que Él es y acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Necesariamente nos lleva a Jesús como el héroe de esta historia, como el protagonista. No hacemos nada hablando de Jesús si no venimos a Él. Podríamos otra vez hablar las palabras más sublimes y más elevadas acerca de Jesús, pero si no venimos a Él, no hacemos nada, no obtenemos nada. Las Escrituras por sí mismas, enseñaba el mismo Jesús, no nos dan vida eterna. Nos muestran a Jesús, quien nos puede dar esta vida si venimos a Él por la fe. Esa es la invitación para ti. ¿Necesitas nacer de nuevo? Ven a Jesús, que no echa fuera a ninguno de los que vienen a Él, y suplícale misericordia. Necesitas fuerza en tu lucha contra el pecado, en tu lucha por la santidad. Ven a Jesús, el amigo de los pecadores, capaz de socorrer a los que son tentados. Necesitas esperanza, a qué aferrarte, esperanza de que alcanzarás la gloria en medio de los sufrimientos y las aflicciones en que te encuentras. Ven a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que la empezó, el que la sostiene y el que la llevará hasta el final. Que en todo tiempo podamos decir, como el cantautor Fernando Ortega, dame a Cristo. De mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando temo yo, dame a Cristo. Nada más deseo yo,
dame a Cristo. Y cuando solo estoy, dame a Cristo. Y al momento de morir, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Vamos a orar. No sin que antes tomemos un tiempo individualmente para responder al Señor conforme Él nos haya hablado en esta mañana, en tus propias palabras, de tu propio corazón. Habla con tu Creador, acércate al Salvador. Padre, si esta fuera nuestra súplica hoy, danos a Cristo, tendríamos que decir con asombro y con alegría renovados que eso es precisamente lo que tú has hecho. Tú nos diste a tu Hijo, lo diste como un sacrificio en nuestro lugar, lo diste como el sustituto que requieren nuestros miles de pecados. Lo diste como la única esperanza de un mundo quebrantado y caído. Lo diste a sufrir nuestro castigo para que nosotros gozáramos de su bendición. Por eso, Señor, nosotros te damos gracias en este día. Por eso nosotros te adoramos, porque no solo leemos o escuchamos que tú eres bueno, porque lo podemos ver, no literalmente ni con nuestros ojos físicos, porque han pasado 2 milenios desde aquel día sobrio y glorioso, pero sí podemos, por los ojos de la fe y por medio de nuestros sentidos, mediante la celebración de la cena, gustar, saborear, probar que tú eres bueno. Señor, venimos a ti y venimos visiblemente a ti, acercándonos a la mesa que representa este don, esta dádiva, esta entrega que tú has hecho de tu Hijo, para entregarnos en fe y arrepentimiento a Él, sea por primera vez o por enésima vez. Venimos a ti, Jesús, Cordero inmolado, pero Rey resucitado, a recibir la vida que tú puedes darnos, a escuchar nuevamente las buenas noticias de tu triunfo y de tu victoria en medio de todos nuestros fracasos, en medio de todas nuestras caídas, en medio de nuestra evidente debilidad, en medio de los sufrimientos y las pruebas y las aflicciones. Y lo hacemos para proclamar tu muerte, tu resurrección, hasta ese día todavía más glorioso, en el que veamos consumadas y cumplidas todas y cada una de tus promesas. El día en que ya no necesitemos creer más, el día en que no necesitemos fe para nada, porque todo lo estaremos experimentando. Como también dice Pedro, Señor, en esta epístola, mediante la fe en este Evangelio y en este glorioso Salvador, sosténnos por tu poder hasta que recibamos la plena salvación que está preparada para nosotros en el futuro. Aliméntanos hoy, Señor, en el Espíritu mientras pasamos físicamente a la mesa.
porque lo hacemos solamente en el nombre de Jesús, por Él y para Él. Amén y amén.